Ejercicio 1, sean las matrices A y B. Calcular, inciso A por B menos B por A. Inciso B, A por B, transpuesta, por A transpuesta, por B transpuesta. Entonces, para el primer ejercicio, lo que tenemos que hacer es una multiplicación de matrices y luego una diferencia de matrices. Copiamos las matrices que tenemos. 1, 3, 4, 2, 4, 2, 1, 3. Menos, ahora 4, 2, 1, 3 por 1, 3, 4, 2. Para realizar la multiplicación de matrices, debemos asegurarnos que, en este caso, el número de columnas de la primera matriz, que es 2, deba ser igual al número de filas de la segunda matriz, que también es 2. Por tanto, estas dos matrices pueden multiplicarse. Y la nueva dimensión de la matriz resultante será el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. En este otro producto de matrices, de igual manera, tenemos una matriz de 2 por 2 y esta también una matriz de 2 por 2. Por tanto, la matriz resultante será también de 2 por 2. Para multiplicar matrices, debemos multiplicar la fila con la columna. La primera fila de la primera matriz con la primera columna de la segunda matriz. Luego, la primera fila de la primera matriz con la segunda columna de la segunda matriz. Una vez terminado con la primera fila, pasamos a la segunda fila, que la multiplicamos con la primera columna de la segunda matriz. Segunda fila con la segunda columna de la segunda matriz. Entonces, tenemos lo siguiente. Primera fila de la primera matriz con la primera columna de la segunda matriz. 1 por 4, 4. Más 3 por 1, 3. Luego, primera fila de la primera matriz con la segunda columna de la segunda matriz. 1 por 2, 2. Más 3 por 3, 9. Ahora, segunda fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. 4 por 4, 16. Y 2 por 1, 2. Segunda fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. 4 por 2, 8. Más 3 por 2, 6. Menos. El otro producto sería 4 por 1, 4 más 2 por 4, 8. 4 por 3, 12, más 2 por 2, 4. 1 por 1, 1, más 3 por 4, 12. Y 1 por 3, 3, más 3 por 2, 6. La primera matriz, entonces, tendría como elementos 4 más 3, 7, 2 más 9, 11, 16 más 2, 18, 8 más 6, 14. Menos 4 más 8, 12, 12 más 4, 16, 1 más 12, 13 y 3 más 6, 9. Para la resta de matrices o la suma, el procedimiento es el mismo. Lo que hay que hacer es sumar o restar cada elemento de cada matriz con el respectivo elemento. Es decir, el primer elemento de la primera fila, primera columna, de la primera matriz con el primer elemento de la primera fila, primera columna de la segunda matriz. El segundo con el segundo, el primer elemento de la segunda fila, primera columna con el primer elemento de la segunda fila, primera columna de la segunda matriz. Entonces tendríamos 7 menos 12, 11 menos 16, 18 menos 13, 14 menos 9. Entonces, la matriz resultante sería 7 menos 12, menos 5,
11 menos 16 menos 5, 18 menos 13, 5 y 14 menos 9, 5. Entonces, esa sería la matriz resultante de multiplicar A por B y restarle B por A. Ahora, la solución para el inciso B. Nos dice A por B, eso a la transpuesta, por A transpuesta, por B transpuesta. Vamos a copiar nuevamente por aquí las matrices A y B que tenemos como dato. La matriz A era 1, 3, 4, 2. Y la matriz B es 4, 2, 1, 3. Ahora, la transpuesta no es más que convertir las filas en columnas o las columnas en filas. Por ejemplo, A transpuesta sería de la siguiente manera. La primera fila es 1, 3. Por tanto, pasaría a ser la primera columna, 1, 3. La segunda fila es 4, 2. Entonces sería la segunda columna, 4, 2. Esa sería A transpuesta. B transpuesta sería entonces, la primera fila es 4, 2. Pasaría a ser la primera columna. La segunda fila es 1, 3. Entonces sería la segunda columna. Cuando tenemos que realizar la transpuesta de un producto de matrices, como vemos ahí, A por B, transpuesta, esto va a ser igual a B transpuesta por A transpuesta. Comenzamos del último término y terminamos en el primer término. Si fuese A por B por C transpuesta, entonces esto sería C transpuesta por B transpuesta por A transpuesta. Comenzamos del final, del último término, y terminamos en el primer término. Dicho eso, entonces, pasemos a calcular ese producto. A por B, entonces va a ser lo mismo que B transpuesta por A transpuesta. Luego por A transpuesta y por B transpuesta. B transpuesta entonces será 4, 2, 1, 3. A transpuesta 1, 3, 1, 3 como columna y 4, 2 como la segunda columna. Por la misma matriz, ¿no? 1, 3, 4, 2. Y por B transpuesta. 4, 2, 1, 3. Tenemos el producto de 4 matrices. Nuevamente verificamos la regla de que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso, como son matrices cuadradas de 2 por 2, la multiplicación es posible. Y la matriz resultante también va a ser de 2 por 2. Ahora, para multiplicar, podemos multiplicar primeramente estos dos, luego también estos otros dos, y las matrices resultantes también multiplicarlas, y así obtener una sola matriz. No necesariamente, pero podemos multiplicar las dos primeras. También podríamos multiplicar primeramente estas, luego multiplicar estas otras dos, y por último multiplicar estas otras dos. Entonces no importa el orden en que multipliquemos, la idea es que primero la multiplicación sea posible y el resultado de la multiplicación de estas 4 matrices, en el orden que multipliquemos, no importa. Entonces, vamos a multiplicar primeramente las dos primeras y después estas otras dos. Ya de manera un poco más directa. 4 por 1, 4. Más 3, 7. 4 por 4, 16. 16 más 2, 18. 2 por 1, 2. 2 más 9, 11. 2 por 4, 8. Y
8 más 6, 14, ¿no? Luego, 1 por 4, 4. 4 más 8, 12. 1 por 1, 1. Más 12, 3. 4 por 3, 12. 12 más 4, 16. Y 3 por 1, 3. Más 6, 9. Multiplicamos ahora estas dos matrices y tendríamos 7 por 12 más 16 por 18, ¿no? Lo cual nos da 372. 7 por 13 más 18 por 9 nos da 253. 11 por 12 más 14 por 16, eso nos da 356. 11 por 13 más 14 por 9, eso nos da 269. ¿No? Entonces, esa sería la matriz resultante de multiplicar A por B transpuesta por A transpuesta por B transpuesta. Ejercicio 2. Dice, si A es una matriz de 2 por 2 de elementos A, B, C y D, y B una matriz de 2 por 2 de elementos A', B', C', D'. Mostrar que A por B transpuesta es lo mismo que, o es igual, B transpuesta por A transpuesta, ¿no? La propiedad que hemos utilizado anteriormente en esta parte, ¿no? Ahora hay que demostrarlo, ¿no? No hay que aplicar, sino hay que demostrarlo. Por tanto, lo que podemos hacer es comenzar tal vez del miembro izquierdo y llegar al miembro del miembro derecho y llegar al miembro izquierdo, ¿no? Entonces, B transpuesta por A transpuesta. B transpuesta, entonces va a ser A', B', C' y D', ¿no? Por A transpuesta. A, B, C y D. Tenemos ahí una multiplicación de matrices. Entonces, esto nos va a dar A' por A más C' por B. El siguiente elemento sería A' por C más C' por D. El siguiente sería B' por A más C' por B. El siguiente sería B' por C más D' por D. Ahora, lo que podríamos hacer es, tal vez de alguna manera, como el producto de estos dos números, que podemos decir que toman valores reales, ¿no? Son conmutativos, es decir, decimos que A' por A es lo mismo que A por A'. Entonces, como el producto de esos dos números, que suponemos son reales, es conmutativo, entonces podemos eh, escribirlo de esa manera. A por A' más B por C'. C por A' más D por C'. A por B' más B por D'. C por B' más D por D'. Ahora, lo que podríamos hacer, tal vez, es eh, hallar la transpuesta de esta matriz, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Podemos escribirlo de esta manera. A por A' más B por C'. Y aquí ahora vamos a poner lo que es el elemento A sub 2,1, es decir, A por B' más B por D'.
¿no? Prácticamente estamos poniendo este elemento, es el elemento A sub 2, 1, pero ahora como el elemento A sub 1, 2. El elemento A sub 1, 2 va a ser el elemento ahora A sub 2, 1. Entonces, C por A' más D por C'. Y el elemento A sub 2, 2 va a ser el mismo, ¿no? Ahora, para que estas dos matrices que tenemos aquí sean iguales, ¿no? Porque hemos cambiado esos dos elementos, decimos que esta es transpuesta. Al transponer esta matriz, obtenemos esta otra matriz, ¿no? Convertimos las filas en columnas y tenemos esta otra matriz. Ahora, esta suma que tenemos, por ejemplo, esta A por A' más B por C', es el resultado de multiplicar dos matrices. Pero, ¿cuáles son esas dos matrices? Podemos escribirlo de esta manera. La primera matriz, pues va a ser A, B, C, D. La otra matriz es la A', B', B', D', ¿no? Y la transpuesta. Si multiplicamos nuevamente estas dos matrices, A por A' más B por C', obtenemos este resultado. Si multiplicamos A por B' más B por D', obtenemos este otro resultado. Entonces, decimos que esas dos matrices son prácticamente A por B y eso está a la transpuesta, ¿no? Y hemos partido por, nos acordamos, B transpuesta por A transpuesta, habiendo demostrado así lo que es la propiedad de la transpuesta, ¿no? Y cuando tenemos un producto de dos o más matrices y queremos calcular la transpuesta, comenzamos con la última matriz a la transpuesta y seguimos así hasta llegar a la primera matriz a la transpuesta. Pasamos al tercer ejercicio. Ejercicio 3. Dice, si la matriz A es una matriz de 3 por 2, es decir, 3 filas, 2 columnas, y la matriz B, una matriz de 2 filas y 3 columnas, ¿no? Lo que vamos a pedir es calcular, inciso A por B, inciso B, B por A. Nuevamente, entonces, tenemos dos matrices. La primera es de 3 filas por 2 columnas y la otra es de 2 filas por 3 columnas. Verificamos que si se puede realizar el producto de estas dos matrices. El número de columnas de la primera matriz es 2 y el número de filas de la segunda matriz también es 2. Por tanto, la multiplicación es posible. Ahora, en el caso del primer inciso, A por B, es donde se cumple esa igualdad, ¿no? El número de columnas de la primera matriz es 2 y el número de filas de la segunda matriz también es 2. Por tanto, nuestro producto A por B nos va a dar una matriz de dimensión 3 por 3, ¿no? Entonces vamos a multiplicar esas dos matrices. 2, 1, 3, 1, 2, 4. Y aquí tenemos 2, 1, 0, 1, 3, 2. Entonces la multiplicación sería fila por columna, fila por columna, fila por columna. Esa sería la primera fila. Luego segunda fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, tercera columna. La segunda fila. Tercera fila, primera columna. Tercera fila, segunda columna. Tercera fila, tercera columna. Y sería la tercera fila.
Primer elemento sería entonces 2 por 2, 4, 4 más 1, 5. El segundo elemento sería 2 por 1, 2, más 3, 5. El tercer elemento sería 2 por 0, 0, 0 más 2, 2. En el segundo, 3 por 2, 6, 6 más 1, 7. Segundo elemento, 3 por 1, 3, 3 más 3, 6. El tercero, 3 por 0, 0, y 1 por 2, 2. El primer elemento de la tercera fila, 2 por 2, 4, 4 más 4, 8, 2 por 1, 2, 2 más 12, 14, 2 por 0, 0, y 4 por 2, 8. Y nuestra matriz, como vemos, es una matriz de 3 por 3. Ahora, para el inciso B, lo que nos pide es B por A. Nuevamente verificamos si es posible realizar la multiplicación. Ahora, si partimos como primera matriz a la matriz B y la segunda matriz, la matriz A, nuevamente calculamos, ¿no? El número de columnas de la primera matriz, que en este caso es B, ¿no? Es igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso se cumple. 3 es igual a 3. Por tanto, la nueva dimensión de la matriz va a ser de 2 por 2. Entonces tendríamos que multiplicar ahora como primera matriz a la matriz B, 2, 1, 0, 1, 3, 2. Y como segunda matriz a la matriz A, 2, 1, 3, 1, 2, 4. Si multiplicamos la primera fila con la segunda, perdón, la primera fila con la primera columna, tendríamos 2 por 2, 4, 4 más 3, 7, y 7 más 0, 7. Luego, la primera fila con la segunda columna de la segunda matriz sería 2 por 1, 2, más 1, 3, y más 0, 3, ¿no? Luego, la segunda fila de la primera matriz con la primera columna de la segunda matriz. 1 por 2, 2, 2 más 9, 11, 11 más 4, 15. Y por último, 1 por 1, 1, más 3, 4, más 8, 12. Dándonos la matriz de 2 por 2. De este ejercicio podemos ver, entonces, por tanto, que A por B no va a ser lo mismo o es diferente de B por A, ¿no? Entonces decimos que el producto de matrices no es igual, porque hemos obtenido en ese caso dos matrices diferentes. Podemos decir que el producto de matrices no es conmutativo, salvo algunos casos que hay algunas matrices que sí se cumple esta igualdad, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, el producto de matrices no es conmutativo. Vamos ahora con el ejercicio 4. Ejercicio 4 nos dice si tenemos una matriz A, 2, 3, 2, 1. También tenemos una matriz B, 0, 1, 1, 2. Lo que nos piden es resolver la siguiente ecuación matricial. AX menos BX igual a B, o A por B, ¿no? Donde X es nuestra matriz incógnita, ¿ya? La matriz que tenemos que hallar de esa ecuación. Entonces tenemos AX menos BX igual A por B. Como vemos que la matriz X, que es nuestra matriz de incógnita, ¿no? Está multiplicando por la derecha a ambas matrices, entonces es posible factorizarla. Y vamos a escribirlo de la siguiente manera. A menos B multiplicado por la matriz X.
Ahora, si el ejercicio hubiese sido de esa manera, AX menos XB igual a A por B, aquí no hubiese sido posible factorizar. ¿Por qué? Pues recordemos que el producto de matrices no es conmutativo. A por B no es lo mismo que B por A. Entonces, si yo aquí trato de factorizar A menos B por X, estoy asumiendo que X está multiplicando ambas matrices por la derecha, pero no es cierto, porque la matriz B lo estoy multiplicando por la izquierda. Entonces es muy importante el orden en que estamos multiplicando las matrices. Como en este caso se puede factorizar, pues lo agrupamos, ¿no? Y ahora simplemente nos queda una diferencia de matrices y una multiplicación de matrices. También podríamos haber despejado la matriz X, ¿ya? Y haber obtenido en el lado derecho A menos B, pero a la inversa, ¿no? Pero vamos a ver más adelante matrices inversas, por tanto podemos obviar ese paso. Entonces, vamos a tener aquí lo que es la diferencia de la matriz A con la matriz B. Es una resta, entonces 2 menos 0, 2, 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1, y 1 menos 2, menos 1. Esa sería la diferencia de la matriz A menos la matriz B. Nuestra matriz X es una matriz incógnita que no conocemos, entonces podemos poner como elementos A, B, C y D, ¿no? Asumiendo que A, B, C y D toman valores reales. Y el producto de A por B, pues podemos hacerlo ya un poco directamente. 2 por 0, 0, más 3, 3. 2 por 1, 2, más 6, 8. 2 por 0, 0, más 1, 1. Y 2 por 1, 2, más 2, 4. Ahora multiplicamos esas dos matrices en el miembro izquierdo y tendríamos 2A más 2C. Aquí 2B más 2D. Aquí A menos C y B menos D. Y eso lo igualamos con la matriz del miembro derecho. Si igualamos cada elemento, ¿no?, con su respectivo elemento de la otra matriz, vamos a obtener lo que es un sistema de ecuaciones, ¿no? La primera ecuación sería 2A más 2C igual a 3. La segunda ecuación sería 2B más 2D igual a 8. La tercera ecuación, A menos C igual a 1. Y la cuarta ecuación, B menos D igual a 4. Teniendo así un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Como tenemos el mismo número de ecuaciones que el número de incógnitas, entonces vamos a obtener una solución única. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones por el método de Gauss. Entonces, este sistema lo llevamos a su forma de matriz ampliada, ¿no? 2, 0, 1, 0, y tenemos 0, 2, 0, 1, 2, 0, menos 1, 0, 0, 2, 0, menos 1. En el lado derecho vamos a tener 3, 8, 1, 4. ¿No? Prácticamente lo que hemos hecho es, en el lado izquierdo hemos copiado lo que son los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Estos números que tenemos aquí, por ejemplo el 2, como aquí no hay la incógnita B, asumimos un 0, luego aquí el 2, luego aquí el 0. De la misma manera para las otras filas. Y en aquí tenemos la matriz B, la matriz de términos independientes. Y comenzamos a escalonar. Para ello utilizamos las tres operaciones fundamentales para poder ir
operando con las filas, ¿no? Una de esas operaciones puede ser el intercambiar filas. Puedo intercambiar la primera fila con la tercera fila. Entonces, de tal manera que voy a tener como primera fila ahora 1, 0, menos 1, 0, 1. La segunda fila va a ser la misma. La tercera fila ahora va a ser lo que era la primera fila. Y la cuarta fila va a ser la misma. Entonces, una de las operaciones entre filas es el intercambiar filas. Ahora, hicimos esta operación para poder tener como elemento pivote un valor igual a 1, que va a ser más fácil trabajar que trabajar con el 2. De hecho, se puede operar el 2 con el 1, pero es más recomendable trabajar con 1. Ahora, lo que tengo que hacer es tomar como elemento pivote al 1 y hacer ceros por debajo de ese elemento. Si nos fijamos, ya tenemos dos ceros. Simplemente nos falta que este número sea igual a 0. Para ello vamos a aplicar las otras dos operaciones entre filas, que serían la suma entre filas y la multiplicación de un escalar a una fila. Entonces vamos a sumar lo que es la fila 1 con la fila 3, de tal manera que la suma nos tenga que dar igual a 0. Pero tengo 1 y 2. Si multiplico por menos 2 a la primera fila, voy a obtener menos 2. Y si le sumo 2, voy a tener aquí como resultado 0. Haciendo ahora esa operación, vamos a tener la siguiente matriz. Las dos primeras filas van a ser las mismas. También, para no estar volviendo a hacer la misma matriz, podríamos aprovechar en la segunda fila, multiplicar un escalar a una fila, que es una de las operaciones. En este caso voy a multiplicarlo, por lo que es 1/2 a la fila 2. ¿Esto para qué? Para obtener aquí un valor igual a 1. Entonces, 0 entre 2, 0. 2 entre 2, 1. Luego tendríamos 0 entre 2, 0. 2 entre 2, 1. Y 8 entre 2, 4. Luego operamos estas operaciones y tendríamos menos 2 más 2, 0. 0 más 0, 0. Menos 2 por menos 1, 2. 2 más 2, 4. 0 más 0, 0. Y menos 2 más 3, 1. La cuarta fila va a ser la misma. Y si nos fijamos, debajo del elemento pivote, todos los elementos son iguales a 0. Ahora hacemos lo mismo, pero tomando como elemento pivote a este elemento. Todos los elementos debajo de ese elemento tienen que ser iguales a 0. El primero ya lo es. El segundo, no, aún no, pero lo que podemos hacer es una resta, ¿no? Menos 1 más 1 nos va a dar 0. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, para la cuarta fila, multiplicar por menos 1 a la fila 2 y sumarle la fila 4. Entonces, las tres primeras filas van a ser las mismas. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 4 y 0, 0, 4, 0, 1. Ya, aprovechemos también que en la tercera fila voy a hacer ahí un 1. ¿De qué manera? Multiplicando a la tercera fila por un cuarto. De tal manera que 4 entre 4 me da 1. Y aquí me da un cuarto. La cuarta fila entonces va a ser aquí 0, menos 1 más 1, 0, 0 más 0, 0, menos 1 menos 1, menos 2, y menos 4 más 4, 0.
Luego, la operación que puedo hacer es multiplicar por menos 1/2 a la fila 4, de tal manera que voy a tener lo siguiente. Las 3 primeras filas van a ser las mismas. Y la cuarta fila lo estamos multiplicando por menos 1/2, lo cual nos va a dar aquí 0,0010, ¿no? Ahora, una vez que tengo escalonado, es decir, todo lo que está debajo de la diagonal principal, todos los elementos son iguales a 0, y además en la diagonal principal todos los elementos son iguales a 1, lo que voy a hacer es ahora escalonar hacia arriba, es decir, todos estos elementos tienen que ser iguales a 0, haciendo esas mismas operaciones que hicimos para, en este caso, la triangular inferior, ¿no? Que serían todos los elementos de abajo. Nuevamente tomo como elemento pivote ahora a este elemento y voy a hacer ceros por encima de ese elemento, ¿no? Lo que puedo hacer es, para la fila 2, multiplicar por menos 1 a la fila 4 y sumarle la fila 2. Además, puedo también tomar este elemento, ¿ya? Y operarlo con este otro para que también sea 0, ¿no? Para ello lo que puedo hacer es sumar simplemente la fila, la fila 3 más la fila 1. Entonces lo que tendría sería lo siguiente. Escribo las dos últimas filas, las mismas, ¿no? Que no estamos haciendo ninguna operación en esas dos filas. Y la tercera fila sería de la siguiente manera. 0, 1, 0 y menos 1 más 1, 0 y 0 más 4, 4. Para la primera fila, 1, 0, 1 menos 1, 0, 0 más 0, 0 y 1/4 más 1, 5/4. Una vez que tenemos la matriz escalonada o reducida, ¿no? Si nos fijamos, por debajo y por encima de la diagonal principal, los elementos son iguales a 0, entonces hemos llegado a la solución del sistema. No nos olvidemos, la primera columna correspondía a la incógnita A, la segunda a la B, la tercera a la C y la cuarta a la D. Por tanto, entonces, la solución del sistema va a ser que A es igual a 5/4, B es 4, C es 1/4 y D es 0, ¿no? Y lo que nosotros teníamos que hallar es la matriz X. La matriz X era la matriz de elementos A, B, C y D. Por tanto, nuestra matriz X es, o tiene como elementos 1/4, y sería el elemento B, sería 4. Aquí vendría 1/4, X0. Pasamos al ejercicio 5. Ejercicio 5. Prácticamente nos dice completar las siguientes proposiciones, ¿no? La primera nos dice A por B y tenemos lo que es el símbolo de diferente, ¿no? Diferente a. Hemos visto en el anterior ejercicio, ¿no? Que el producto de dos matrices no es conmutativo. El inciso B, el producto de A por B transpuesta va a ser igual, en este caso, como hemos visto también en anteriores ejercicios, B transpuesta por A transpuesta.